Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En esta oportunidad tenemos como invitado a un dirigente histórico del baloncesto dominicano, Orlando Félix, un hombre que al inicio de la época en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional jugó un rol protagónico. Bienvenido a Protagonistas, Orlando Félix. Gracias, Mario Emilio. Es un honor inmenso estar en tu programa y gracias por la distinción de agregarme en ese prestigioso programa que la lista es de personajes históricos del baloncesto. Y no solo del baloncesto, porque también he visto del béisbol y he visto de otros deportes. ¿Cómo no? Orlando, vamos a comenzar, esa es la tónica del programa, con tus inicios, tus orígenes. ¿De dónde eres nativo? Sí, yo nací en San Lázaro, donde construyeron el Cine Lido. Anteriormente ahí habían esas casas de madera y ahí en ese espacio fue donde yo nací. Yo soy original de San Lázaro, neto de corazón y de nacimiento. Ahí, En la Avenida Mella naciste entonces. Avenida Mella, pero en la parte de atrás que es la Juan Isidro Pérez. Okay. Ahí nací yo para lo que lleva anotaciones en 1950. Tú sabes que yo nací también en la Juan Isidro Pérez. No. Sí. Es una sorpresa. Unos años después pues, unos años después de ti, pero después bien niño me mudé para Ciudad Nueva, para la Alta Peronal. Pues de ahí yo pasé a la Beler, frente a donde lo Asmal, en casi esquina del Número. Ahí viví yo. Bueno, fuimos vecinos entonces. Sí, nos seguíamos uno al otro hasta estar vecinos de nuevo ahora. Entonces, y el baloncesto, ¿cómo inicia tu vida deportiva? Sí. ¿Practicaste algún otro deporte? Sí, yo inicié en San Lázaro primero como todo el mundo, traté el béisbol, pero no fue mi fuerte, sino que practiqué por practicar, pero entonces inicié en el baloncesto en el 63 y en San Lázaro, y entonces fui del equipo de junior de San Lázaro, del torneo de 1963-64, no estoy seguro, cuando se formó la Abadina de Ripley. Participé en el torneo representando a San Lázaro, y para que te sorprenda, yo era rebotero en ese equipo. O sea, imagínate cómo son las cosas. Entonces, eso fue en el Eugenio María de Hostos, y no recuerdo detalles de si ganamos o perdimos, no recuerdo cuál fue. Después de qué pasó en el torneo, luego de eso, bueno, pues me integré como directivo de San Lázaro. Yo fui con 14 añitos, yo fui tesorero interino de San Lázaro porque no había elecciones ni nada, sino que el tesorero estaba ocupado en asuntos, porque todos eran profesionales, o sea, los fundadores de San Lázaro, todos eran el licenciado, el doctor, etcétera. Y yo era, imagínate, yo pesaba 80 libras. Y entonces, pues, lo que pasa es que siempre desde pequeño yo nací viejo y complicado, porque he sido siempre muy ordenado, muy, ¿cómo se llama? Roca izquierda en términos de organización. Y entonces eso me valió para ser el tesorero interino de San Lázaro. Y entonces, pues, luego de eso, pues, seguí escalando categorías y llegué a jugar del equipo B campeón del año 1969 junto con José Martínez. El Pato Martínez. Pato Martínez, que rompió el récord de Nolasco en puntos en ese torneo. Y en ese tiempo, entonces, pues comencé a dirigir. Eso fue la categoría B. Categoría B. Exacto. Sí, pero retornemos al inicio. ¿Quién fue tu dirigente, tu primer dirigente o tus compañeros? ¿Recuerdas algunos de ellos? Sí, el dirigente. 63. Claro. Sí, claro, el dirigente fue Félix Aguasanta. De él era, o sea, la herencia de dirigir mía viene muy
unida a la forma de dirigir de Feria Aguasanta, que era básicamente lo que hizo Historia de San Lázaro, que era el fast break, era el alma principal y la presión. Entonces eso fue lo que básicamente yo tomé de él. Y entonces yo jugué con Rolando Asa. Ese equipo estaba Rolando Asa en aquella época. Estaban los Paredes, estaba el arquitecto Mickey Vicioso. Esos son lo que recuerdo de esa época. Luego, entonces, pues los compañeros fueron Astacio, que entonces Astacio luego pasó superior y ahí yo vino la transición. Ercilio. Ahí yo pasé a dirigente, pero jugué junto con Rafael Cuesta, con Cafén, sí, con Manuel Sosa, que también era de esa época, con Corporán, que murió, no recuerdo, Manuel Corporán, que era hermano del Corpo, que era más joven, que era un fajador. También en esa época, Vidal Vergés, también Eder Pichardo. Exacto. Entonces, pues yo estaba colado ahí porque aunque yo inicié jugando debajo del tablero, entonces me desarrollé como point guard. Y entonces, aunque yo no la metía ni de abajo, pero es una habilidad increíble como pasador. Yo fui realmente, cuando jugué, pues lo que hacía más era eso que como te digo, por hacer un chiste, ¿verdad? Ni de abajo, pero sí era un gran pasador. Entonces ahí fue que inicié a dirigir, que fue el equipo C. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Ahí yo empecé en el 19 años. Ahí fue que yo empecé en el 69 y en el 67 o 69, no estoy seguro. Bueno, lo vamos a ver en las fotos. Entonces, en ese es el equipo que yo digo, aunque ellos no lo digan, yo digo, eso fue el inicio de Chacho, fue el inicio de Sergio, de Mansur, Chacho González, de Sergio Tavera, había un joven Abreu que no siguió jugando, el eléctrico, que ahora no recuerdo el nombre, me va a matar. Pero era esa época que jugó Abraham Rodríguez Calcalí, que después jugó también superior. Y era un equipo, ¿quién eran otros? No recuerdo. ¿No practicaste, además de baloncesto, otro deporte, San Lázaro? Oh, sí, yo participé representando a San Lázaro tanto en ping-pong como en ajedrez. En San Lázaro, en los torneos internos, mi papá en ping-pong, que nada más le pude ganar una vez a José Martín el Pato. O sea que ahí éramos la pareja en ping-pong que representábamos al club. Y en ajedrez yo siempre fui el primer tablero, porque antes se hacían simultáneas y se hacían intercambios con otros clubes. Y entonces yo siempre participé, antes que el baloncesto, más como ajedrecista y pingponista. Entonces, luego, también más adelante, pues fui sexteto del equipo subcampeón de voleibol del Evangélico Central en los intercolegiales. Entonces tú fuiste mejor ajedrecista, pingponista y voleibolista que baloncestista. Así mismo, como jugador, sí, eso sí. El convertirme en el voleibol fue porque Cafén, Rafael Cuesta Cafén era muy complicado, entonces él siempre estaba peleando porque él decía bajita, que se la colocaran tal o cual, entonces yo tenía cierta dominio porque yo lo dirigía sobre él. Y entonces lo que decidieron fue decir, pues vamos a enseñarle a Orlando a colocar. Y entonces me enseñaron a colocar y yo nada más entraba cuando había que pasar para la posición de atrás. Entonces yo salía porque yo no tenía mucha práctica. Pero ahí hay una anécdota en ese torneo intercolegial que eso lleno el Eugenio María de Otto,
porque en los torneos intercolegiales antes eran muy competitivos. Entonces, el Cristóbal Colón y el Evangélico Central, el último juego, entonces en ese juego la Riepa ya, como decimos, se comió a Cafén. Entonces, Cafén no había que yo la pusiera bajito o alto, como quiera Larry lo arropaba. Y entonces perdimos ese último torneo, ese último juego. Igualmente, en el baloncesto, en ese equipo de baloncesto estaba Alejandro Tejeda, estaba Rafael Cafén, estaba Manolo Castro de San Carlos, estaba Eder Pichardo, estaba quien otro, no recuerdo, los otros eran jóvenes del colegio, pero en el Santa Teresita, que fue que no ganaron, estaban los hermanos Nanchú, estaba Así, Hernán Espínola, exacto, dice Jorge Espínola. exacto, ellos eran dos de Santa Teresita, más Vidal Bellé, más Luis Soto, más uno que yo no sé el nombre, que era de San Antón, que era tremendo jugador, que era, le decían el Bongo, que era muy veloz, y entonces perdimos también el último juego apretado, que se perdió por un punto, y el otro fue 3-2, o sea, porque claro, nosotros teníamos a Alejandro Tejeda, a Cafén, teníamos a Raldi Batista, que también era muy bueno, entonces ese fue un torneo muy competitivo, y en ese intercolegial también yo representé al Colegio Básico Central, también lo representé como ajedrecista y como pimponista. Entonces ya me llegaste a una conclusión que yo no me he dado cuenta. Yo era mejor en ajedrez, ping-pong, que en baloncesto. Sí. Aún siendo, porque yo era del quinteto, por el asunto que yo te digo, porque yo tenía mucha destreza para pasar, mucha destreza. Bien, Orlando, vamos a la primera pausa y regresamos en breve. Ya regresando al baloncesto, Orlando, ¿cuándo comienzas ya a dirigir? Tú dices que en categoría C fue la primera vez que dirigiste. Háblanos un poquito de eso, del año. ¿Con quién aprendiste en las técnicas? Pues, lo básico del baloncesto para poder dirigir. Qué buena pregunta. Esto para mí, tú no lo sabes y te vas a enterar ahora. Y es porque sucedió algo que tú entrevistaste a Leandro de la Cruz. Entonces él me mencionó en una circunstancia a la que yo no pertenezco. Yo te dije cuando empecé que yo nací viejo y complicado, porque yo tengo mi defecto, pero yo nunca, lo que es ser malagradecido, yo no lo quiero a nadie delante de mí. Y tengo que decirlo porque yo no le hice un templo a Leandro de la Cruz porque yo nunca pude hacerlo. Porque cuando tú veas la foto, yo usaba el número 12. Y eso era en honor a mi Dios, que era Leandro de la Cruz. Leandro de la Cruz fue quien me vio dirigiendo a ese equipo C, que nada más perdió un tiempo en todo ese tiempo que tuvimos juntos. Un intercolegial, un interclubes. No, interclubes, que era Sí. Sergio Tavera, Chacho, Calcalí, etc. Entonces, de ahí él me escogió y éramos grandes amigos, entonces él me escogió para dirigir el superior. Eso estamos hablando de 1970, a 70, 71. Entonces, yo aprendí, de quien yo aprendí el baloncesto a dirigir, inclusive todas las técnicas que venían de Puerto Rico, de cómo enyesar un pie, cómo se llama, ponerle paradrapo y eso. El primero que hizo eso fui yo porque me lo enseñó Leandro. Entonces, ¿y qué edad tú tenías en el 70 dirigiendo el superior? 20 años. 20 años. Lo que pasa es que, como te digo, yo soy muy rígido, soy muy rígido, entonces mucho seguimiento. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Que Leandro vivía en Puerto Rico y estaba el superior y había un intercambio con Puerto Rico que venía a Canóvana. Entonces, todo el mundo sabe cómo es él, que es muy disciplinado. Entonces sucedió que yo le dije a él
que él tenía que dirigir porque yo no lo podía poner en el equipo porque él no practicó. Entonces, eso lo aprendí yo de él. Entonces, luego pasaron cosas que yo no sé. Y él me mencionó como que Orlando Félix, junto con Cholo y que no sé qué. Yo le pido excusa en caso de que él entienda que es así, pero yo nunca. Yo sigo diciendo que uno de los mejores entrenadores de este país es Leandro La Cruz. Yo sigo diciendo que él es un tipo increíble y nunca he tenido nada. Y me sorprendió cuando yo oí eso que tú lo entrevistaste. Y por eso estoy aprovechándolo, porque me dio mucho. Sí, ¿en qué circunstancias fue que te mencionó junto con Cholo Suero? Que en Cholo Suero, que Orlando Félix y Cholo Suero lo sacaron de San Lázaro. Ah, ok. Yo nunca estoy involucrado en nada de eso porque yo nunca he sido así. Entonces yo aprovecho todavía como una respuesta para que él sepa que nunca he estado involucrado en eso y que él entienda que para mí fue una sorpresa porque yo siempre lo he tenido, no que lo tenía, porque las cosas personales no tienen que ver. Como entrenador, todo lo mucho o poco que yo sabía fue con él, sentado con él, diseñando, aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces lo aprovecho porque me molestó, porque yo no soy capaz de hacer cosas a una persona al que yo le agradezco, que creyera que yo pasara de categoría C. Nunca en mi vida yo pensé que yo iba a dirigir el superior y que iba a estar en ese nivel. Entonces, pues, pasó eso y yo dirigí ahí en el 70. ¿Cómo te fue en esos torneos, en ese torneo superior? Bueno, en todo ganamos, porque yo fui asistente entonces de don Máximo Bernal, que don Máximo era el que estaba dirigiendo. Entonces, cuando salió don Máximo, entonces yo empecé a dirigir, entonces vino el intercambio con Canóvanas de Puerto Rico, que le ganamos. Sí. Vino San Germán de Puerto Rico y también le ganamos. Entonces luego vino a Armstrong College, que fue un espectáculo. Ahí fue que yo soy uno de los primeros que dirigió a Hugo. Hugo había hecho Pinino, pero ya como un evento. Entonces ya ahí vino Hugo, Kenny Jones, y después entonces jugamos contra Vanderbilt, contra la universidad, y entonces no recuerdo en cuál de ellos, entonces vinieron los hermanos Donovan, que tenían unas escuelas, etcétera. Pues era yo el dirigente de esa época. Y estamos hablando de los años 70, 71, 72. Exacto. Entonces, el 73, yo dirigí el equipo superior en el torneo interclubes y ahí en yo 73, sí. 73. Y estaba entonces, Pepe, estaba Manolito ya también, ¿verdad? Pepe Rosón, Manolito Príncipe. Estaba Vidal Vergés, estaba Silvio Astacio, estaba Rafael Cuesta de Cafén, estaba, ahí entró entonces Carlito Morales de la Romana, sí. Abraham Rodríguez Calcalí, Cucho Abreu, no se nos puede quedar. Entonces en el 73 ganamos ese torneo y entonces pasamos ya al Palacio de los Deportes en el 1974. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque eso es un tema interesante ya, porque ya comenzamos a jugar bajo techo en el Virgilio Travieso Soto. Así que vamos a la pausa y volvemos un momento. Orlando, bueno, entramos ya en el baloncesto superior del Distrito Nacional 1974, ya bajo techo en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Tú fuiste el dirigente de ese equipo que ya venías dirigiendo hacía tiempo ese grupo y jugaste ese torneo o dirigiste en ese primer torneo superior de ese año y ganaste con el equipo de San Lázaro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia contra Naco, esa final, esos partidos tan intensos, esa rivalidad que se vivió, que dio, o sea, que fue tan importante para el baloncesto, porque
No, yo no creo que nadie ponga en duda que las rivalidades son las que revitalizan el deporte, rivalidades sanas, por Es supuesto, interesante, lo hacen muy sanas, y interesante. son las que hacen interesante y llevan al público a ver los partidos, a Sí, seguir los eso, juegos. sí. Fíjate, yo digo que la grandeza que tenía ese grupo, lo primero era que estaban juntos, ya te pongo la historia, desde 1972 más o menos, ese grupo estaba junto. Entonces, San Lázaro, su característica principal, heredada de Feria Aguasanta, era el jugar en equipo. Y eso es vital, eso es vital. Entonces, ahí tengo que hacer mención de que pasé de aprender con Leandro a que Manolo era el eje en términos de estructura, de hacer la jugada, de todo ese tipo de cosas, porque Manolo estuvo a punto de jugar en Estados Unidos, entonces tenía relaciones, era el único que tenía revistas y una serie de cosas. Entonces, Manolo era el artífice, el constructor de la jugada y el que me nutría porque yo tenía muchas limitaciones, porque el baloncesto fue aprendiendo de oído, por decir así. Y entonces, además de eso, tenía a Musabel, al doctor Musabel, como asistente, que parece para mí como una cosa muy grande. Entonces tú El tenías pediatra, porque es pediatra ahora. entonces tú tenías una grandeza así que debería ser el dirigente, Y pero ellos hermano de querían Faisal. hermano Faisal. Entonces ellos confiar en mí, ponerme, porque yo tenía una característica que era muy disciplinado y muy motivador. Pero Entonces, muy además, joven también, ¿eh? y no, entonces tenía además a Felipe Vicioso, el ingeniero Felipe Vicioso, que también había sido un gran balocelista. Entonces, era un trío que yo tenía que era quienes me orientaban y siempre hacíamos como adelantado. Nosotros fuimos los primeros que jugamos que presentamos con saco y corbata, nosotros hacíamos reuniones, nosotros discutíamos qué enfrentamiento teníamos ante algún equipo y luego yo tenía la libertad de dirigir, pero realmente la fortaleza era que tenía esas tres figuras que conocían el baloncesto. No que yo no lo conocía, pero tenían más que yo. Entonces, pues ese equipo tenía la grandeza de su velocidad y de que teníamos un buen banco y que teníamos a jugadores para cada circunstancia. ¿Qué significa eso? Que si había que hacer presión, teníamos a Vidal Bellés y teníamos a Cucho, que si había que tirador de fuera, Chacho, que era un jovencito, pero era muy efectivo. Entonces teníamos eso, Héctor Valle que venía subiendo, y además teníamos a Víctor Batista, teníamos a José Martínez Manicomio, y vino un Altacio, entonces teníamos un refuerzo, Silvio. a Silvio Altacio, teníamos un refuerzo, William Dobb, que no era la gran cosa, pero la metía. Entonces tenía unos tiros kilométricos. Y entonces, pues, la estrategia que siempre tuvimos contra Naco fue correr. Siempre fue correr. Y teníamos la ventaja de que la mayoría del público estaba a favor de nosotros. Y eso la gente no lo entiende. Por Sí. eso la gente no entiende que jugar en casa es una ventaja. Entonces tú cuando se ve en la ruta se pierde, pero generalmente en casa se gana. Entonces nosotros estábamos siempre en casa. Entonces eso era algunas de las ventajas que teníamos y además de eso, con el respeto que se merecen todos los playmakers, el baloncesto es a partir de Manolo en su época. Una vez fue a partir de Faisal, una vez fue a partir de Varilla Lugo y esta vez fue a partir, el Palacio de Deportes fue a partir de Manolo, porque no había manera alguna de detenerlo. Y fue Y el que ese, creó, sí, y ¿perdón? ese dúo, esa pareja, eh, Eso Pepe no, Rosón y Manolo Prince, eso hizo historia, ¿eh? es su historia. Entonces, esa pareja con esa sinergia que tenían, que no había que hablar, era una cosa increíble. Entonces, pues a ellos dos se agregó Héctor Valle jovencito, pero Héctor Valle
comenzó desde esa época jovencito a destacarse mucho. Entonces, Manolo y Pepe, Manolo Prince y Pepe Rosón hicieron historia porque había que verlo. Y además eso, Manolo, yo digo, yo no he visto ningún jugador con todo eso, como hablamos, con todo respeto y respetando la distancia, como Michael Jordan, que tú puedes decir que LeBron va a tener más puntos y tal cosa, pero lo que es la sensación, lo que es el cambio que hizo del baloncesto, que a eso que yo me refiero, a la grandeza. Claro. Llenaba el baloncesto, era Manolo Prince. Y te voy a dar un dato que yo no sé si tú lo sabes. Manolo fue tan grande que fue el atleta del año ganándole a César Cedeño. Creo que en el 77, no recuerdo en qué año. O sea, y todavía tuve Manolo, y Manolo tiene una llave para entrar a todas partes, porque todas las generaciones de esa época, todo el mundo sabe quién es Manolo Prince en el baloncesto. Entonces ya, yo sí no entro en cooperación, yo hablé de época. La época de Varilla, la época de Faisal, la época de Manolo, y después vinieron todas las estrellas que han venido. Entonces, pues, continuando, toda esa rivalidad se mantuvo siempre. Entonces vino en el 75, que también yo dirigí, y perdimos. Ese año ganó Ganaron los Astros. pero imagínate, con Nate Granger no había ninguna, Fue un nada. gran esfuerzo. Orlando, ¿fue fácil dirigir ese equipo de San Lázaro del 74? ¿Tú sentiste que fue algo como ya tú venías desde antes? O sea, no tuviste problemas, fue algo que fluyó sin inconvenientes, un hombre tan joven, que alguien quizás en algún momento dijera, tú no estás capacitado para dirigir este equipo. Naco dominó la serie regular y sin embargo tú ganaste después del campeonato. Fue fácil ese proceso. Bueno, tú sabes qué pasa. Yo te mencioné 3 personas que estaban detrás de mí, que nadie lo sabía. Y hasta ahora que lo estoy diciendo, que era Manolo, que era el estratega, y entonces Felipe Vicioso y Faisal. Pero yo tenía una característica. Faisal no Musa. Musa. Pero yo tenía una característica y la sigo teniendo, el asunto de disciplina. Yo tenía y eso me lo dijo Johnny Marte, es el eléctrico. Yo me encontré con él hace como un año y me dijo, yo nunca he visto a nadie tan motivador como tú. Entonces, eso de mantener esa motivación, yo me gané el respeto absoluto del equipo. Nunca hubo duda, porque cuando yo sacaba a alguien, no se iba a sentar. Yo lo ponía al lado. Si ven los pocos videos que hay, yo decía, ¿tú sabes por qué te saqué? Entonces, había una relación como que nunca le dio oportunidad a que se formara un motín. Entonces, siempre que terminábamos, la estrategia era ir a cenar. O sea, siempre nosotros jugábamos y íbamos y estábamos todos juntos. Entonces, además de eso, nosotros teníamos a Salvador Pérez, un psicólogo, gran amigo, que también estuvo involucrado, porque San Lázaro era algo totalmente diferente, era un todo, y todos estábamos alando para el mismo sitio. Entonces, no había oportunidad. El único que se reveló, y por ahí está Pedro Leandro, que te puede decir una historia que él me hizo, que yo no la sabía. Me dijo, porque yo dirigía a Pedro Leandro, pero en el Evangélico Central. Me dijo, yo fui testigo del respeto que tú imponías porque una vez yo estaba en una práctica y el Tolva era muy rebusero. Yo decía, compra su ticket y mándalo para Nueva York. A mí no me importa que no juegue. Porque yo nunca daba oportunidad a que, entonces Tolva un día, el año que viene, a mí hay que darme tanto. Y yo no tengo problema. Lo que tú tienes que decirme es que yo te voy a dar tanto y cuántos puntos tú vas a meter, cuántos rebotes tú vas a meter y cuántos errores tú no vas a hacer. Entonces nunca hubo oportunidad de que hubiera un motín, porque yo siempre digo, aquí hay 5 jugando y 7 que quieren entrar.
Claro. Entonces, cuando tú no entiendes, entonces se creó desde ese equipo C, se creó lo que es el valor para cada situación de los jugadores. O sea, Cucho siempre y Vidal Bellé siempre aceptaron que ellos tenían un rol, que no era que había que jugar por jugar, sino ellos tenían un rol. Entonces había circunstancias en que de repente pues nos sacaban 8 puntos, entonces ellos entraban independientemente. Una vez el difunto Tomás Torcoso dijo en la radio, yo me sentí muy mal, digo, pero ese dirigente está loco, mira, sacó a Manolo y a Pepe el juego pegado, tal cosa, porque Ese era Tomás Troncoso. exacto. Entonces digo, y fue el primero que dijo, si hubieran puntos de 3, que él habló en esa época de lo que es el FAO y Vale y te daba un tercer tiro. Si hubiera pasado eso, entonces a mí me hizo sentir mal porque no entendía porque Manolo decía, vamos a hacer un set play. Digo, ningún set play. Usted coge la bola y usted la va a largar. Entonces, si comenzaba a pasarla, yo lo sacaba. Le digo, ¿tú sabes por qué te saqué? Porque aquí, entonces Pepe, por ejemplo, estaba en la transición de jugar en la selección. Entonces Pepe quería practicar y yo digo, no, tú practicas cuando te veas aquí, pero tú juegas abajo. Entonces, eso es lo que estaba detrás de ese equipo. Y además estaba apoyado por la directiva, que era Cholo, el difunto Cholo Suero, Chico Pérez, Rigoberto Llano. Entonces tenía era una estructura completa, no era nada más 5 jugadores jugando. Había eso y estaba, como dicen ahora, vaqueado por todo, como reconociendo que yo tenía la autoridad, incluyendo a Faisal y digo a Musa y a Felipe, que a veces me decían, mira, decían, no, es así. Entonces ellos me respetaban porque era mi criterio. Entonces eso es lo que yo creo que hizo que ese equipo pudiera hacer ese trabajo y nunca tuve ningún inconveniente. Bien, vamos a otra pausa, a la tercera, Orlando, y volvemos en un momento. Bien, Orlando, después de ganar en el 74, que fue el primer torneo en el Palacio de los Deportes Superior, regresaste en el 75, pero ese año, pues, como dijiste ya, ganó el equipo de los Astros. Los Astros le ganaron a Naco en la final. El equipo de San Lázaro, después de tanto tiempo llegando a la final, pues no pudo clasificarse. ¿Hubo algún problema en ese equipo, inconvenientes que hicieron que el conjunto de San Lázaro pues no continuara con esa senda victoriosa que hasta ese momento estaba transitando? Fue por muchos problemas que no se deben decir, porque son problemas internos de situaciones de culpa. Tú tienes la culpa, tú no tienes la culpa, tú viniste, tú no viniste. Entonces, para mí se le fue lo sumo a la cabeza. Entonces ya los jugadores no era lo mismo, sin indisciplina directa conmigo en el juego, sino fuera del juego. Entonces comenzaron unas situaciones con la directiva del club y entonces yo estaba en el medio prácticamente, con exigencia de que si fulano se agotó tal, de tal y muchas cosas de esas que no son suficientes para haber perdido, porque el equipo tenía para poder competir. De hecho, nosotros hicimos un retiro y nos fuimos a la Romana en medio del torneo un fin de semana, no sé cómo pudimos estar, creo que 4 días en la Romana, discutiendo qué pasa, por qué no hacemos, por qué dejamos de hacer. Y tratamos y se hicieron todo el esfuerzo, pero fueron más las situaciones
individuales que habían, que el interés que pusimos todos de enderezar el equipo de tal manera, no sé si recuerda que en un juego Manolo se subió y cogió la hoja de anotación después de un juego. O sea, no, hubo muchos inconvenientes que llevaron al traste de que no clasificáramos. Entonces, yo creo que el deseo ya al final de ganar me trajo que ya era tarde, ya no podíamos hacer nada y sin justificar, eso es la parte de nosotros, pero además de eso, ese equipo de los Atos no le ganaba ni un equipo de ahora, porque imagínate, Civilio, Leandro, que ha sido uno de los mejores playmakers de de este país. Granger, el refuerzo. Eso. No, Chicho Civilio, exactamente como tú dices, ese grupo. Leandro de la Cruz todavía estaba jugando. Bueno, y de qué manera, que yo aprovecho para ensalzar de la calidad de jugador que era y después la calidad de entrenador, que no se puede decir otra cosa. Y ese era un equipo que era imbatible, pero nosotros tuvimos inconvenientes realmente dentro de lo que es la estructura, tanto directiva, jugadores. Era prácticamente el mismo equipo. Sí, sí. Sí, pero además de eso, William Dobb no era el gran refuerzo, pero hizo su trabajo. Pero entonces comenzamos a tener a Manuel Davenport, que no hizo nada y entonces no nos ayudó para nada. Y ahí pues yo sí tengo que aprovechar de decir que con orgullo me siento de que San Lázaro tenía ese reciclamiento de jugadores. Y ahí en ese año, pues, entró Mario Belson, entró Dulú con 16, 15 años. Y Mario Belson, Johnny Dulú. Sí, y jugando como si fueran estrellas y como si hubieran tenido mucha veteranía, porque yo nunca he creído en eso. Si tú haces tu trabajo, no importa que tú tengas 15 años o sea gordo o flaco. Entonces, pues, ya ellos venían, nosotros teníamos, vamos a decir, una escuela. Nosotros cogíamos y teníamos a uno que se llamaban Daniel, que habían tres que eran Daniel, estaba Dulú, estaba Calulo, estaba una serie de jóvenes que jugaban con el superior y eran como la cantera, el AAA para llegar a grandes ligas. Entonces de ahí fue que sacamos y entonces llegó Dulú y llegó Mario Verso. Y yo me siento muy igual que Sergio. Sergio salió de ese equipo C. Sergio Tavera salió de ese equipo C para el superior y llegó como si él hubiera sido un superior desde su primer juego. Pero había una disciplina y había fundamento, que no lo he tocado hasta ahora. Fundamento. Nosotros teníamos, y a mí nunca se me olvida que yo le decía, yo paraba la práctica porque vamos a tirar, había un tiro libre, entonces tiraban y no bloqueaban al que estaba tirando. Y yo decía, si no se hace eso y el bloqueo, entonces era muy insistente por el entrenamiento que yo tuve de Feria Aguasanta y de Leandro de la Cruz, que fueron los que insistían en lo que es los fundamentos del baloncesto. Entonces, Orlando, eso propició no haber ganado en el 76, que tú salieras del equipo superior. Bueno, eso, mira, entonces sucedió que ¿a quién que se le pega el muerto cuando al dirigente? Si ganan son los jugadores y si pierde el dirigente. Entonces, pues, se hizo un acuerdo que no se cumplió, que fue que llamaron a Faisal. Entonces Faisal dijo, yo dirijo, si el año que viene, entonces dirige Orlando. Entonces, ese fue el acuerdo. Entonces, Orlando, a Faisal dirigió en el 76 con la condición de que tú regresaras en el 77, pero no se cumplió eso. No se cumplió. Entonces, yo fui el asistente de Faisal y entonces, pues, ganamos y entonces de repente yo no era el dirigente. De repente, pues, hablaron con Teruel
y entonces pues Teruel fue que entró y ahí se acabó, como digo yo, ahí se acabó mi palé. Yo me fui para la universidad y me gradué y tal cosa porque ya para mí, por mi naturaleza, que yo no puedo estar de que ahora yo voy a ser asistente después que lo planteó Faisal. Yo no planteé nada, Faisal, porque bueno, él entendía que el responsable de lo que pasó no era absolutamente mío. Entonces ya te fuiste y no volviste más a dirigir. Pero a nivel internacional tuviste alguna experiencia sí. en esos años. Esos años sí, yo fui el dirigente de la selección universitaria que participó en México, en el torneo en México, un torneo que se hizo en México de universidades. Fue el 79, creo, ¿verdad? Algo así. No, fue en el 75. Fue en el 75. Porque ya yo en el 76 salí. Bueno, sí. Y además de eso, yo estuve con la selección como asistente desde el 73 hasta el 74. Yo tuve asistente. Bueno, tú fuiste asistente en el 74, 12 juegos. De los 12 juegos. Sí, y además estuve al lado de otro mentor que fueron Faisal y Humberto. Entonces Humberto prácticamente Humberto Rodríguez. Humberto Rodríguez me cogió y me absorbió y con él estuve juntos. Tuvimos intercambio en España, tuvimos intercambio en varios sitios, estuvimos viajando. Y ahí fue que, por haber ganado el 74, fue que me reconocieron a ir como dirigente del equipo de la selección universitaria. Y además, cuando ganamos el 76, entonces hubo un torneo de campeones de la región, que fue Panamá, Venezuela, nosotros en Venezuela. Entonces nosotros fuimos a Venezuela con refuerzo a Franchi Prat y Aldo Lecho, fueron con nosotros en ese torneo donde hubo un grupo de la selección, creo que era la selección juvenil algo, que fueron a Brasil, que sí. Faisal fue dirigiendo a Brasil. Entonces en esa, mi temperamento ha sido así y yo le dije que iba a dirigir en el 76. Cuando fuimos a ese torneo, sí, Héctor Valle no iba y hubo que dejar a Héctor Valle afuera para que yo dirigiera. Y ganó el equipo. No, perdimos por un punto en Táchira. Ahí eso fue ver a Sam Shepard en la final, el último juego. Eso es una cosa, tú sabes lo que contra Roundtree y Sam Shepard. Entonces ahí es que yo digo, la gente no tuvieron la oportunidad de ver lo que es Manolo con ese gigante y meterle 40 puntos a esa gente y perdimos por un punto. Y fue por un punto que al final alguien falló 2 tiros libres. Entonces fue ver todo eso. Luego yo fui también, bueno, como era asistente de la selección en Centrovaque 75 en Puerto Rico. Y le tengo que decir esta anécdota de que estábamos saliendo del elevador, Manolo, yo creo que era Eduardo Gómez, y venía, no recuerdo quién era, venía David Peralta. Estaba parado afuera, David Peralta. Y cuando vio a Manolo se quitó el sombrero. Digo, me quito el sombrero, señor. Entonces, por eso yo les digo que Manolo era una increíble. Los que lo vieron jugar son los que pueden decir, siempre poniendo épocas. No hay mejor jugador que nadie, porque yo entiendo que se debe hacer por época, porque tú no puedes meter a un jugador en esa época cuando no hay posibilidad. Claro, son épocas diferentes. Bien, sí. Vamos a la última pausa y volvemos ya para la última parte del programa final. Adelante, señor director. Orlando, tan joven, ¿no sentiste algún tipo de frustración salir? Tenías que 26, 27 años cuando te fuiste
del baloncesto a nivel dirigencial, con una carrera por delante, no hay duda, porque ya todavía ha tenido tanto éxito siendo un joven a tan corta edad. ¿No sentiste algún tipo de frustración de, de que podía seguir adelante y no se pudo en ese momento? ¿Y no trataste de regresar después? Bueno, te voy a decir cómo no se malinterprete. Llega hasta ahora esa frustración en términos de no entender cómo un club como San Lázaro desconocer, no solamente a mí, sino a todos los que protagonistas de toda esa época que llevó a San Lázaro a donde estaba. Entonces, te puedo decir que tuve en manos de psicólogo y que la recomendación fue romper todas esas cosas. Vamos a ver una foto del 74 cuando me entregaron el trofeo, porque como tú dices, un tipo de esa edad, con toda esta gloria, entonces de repente quedarte afuera y que no se valore, no tiene que ver con que yo sea fuerte o no. Es muy difícil. Es duro. Es muy difícil y se quedó a través del tiempo. Cuando tú ves que no es envidia, tú lo puedes entender, no es envidia, es un asunto real. Entonces tú ves que yo en San Lázaro soy un bagazo cualquiera. ¿Y por qué Y no fuiste a otro equipo? ¿No recibiste oferta? lo que pasa es que yo fui a un psicólogo y la recomendación del psicólogo, porque es una frustración, me fui a psicólogo y la recomendación fue esa: deja eso, aléjate de eso, vuelve a tu estudio. Entonces, pues me involucré en mi estudio y el año siguiente me gradué de licenciado en administración de empresas en APEC, en el cual son muchos beneficios. Yo estudié, me gradué de bachiller sin pagar un centavo. Y después me gradué en APEC, estudiando inglés y estudiando la carrera, y ellos me pagaban a mí. O sea que te debes imaginar, y de repente tú encuentras algo como eso que pasó, y luego, sí, tengo que decirlo, lamentablemente, fallecieron. Luego Cholo me dijo, nos equivocamos. Y también me lo dijo Rigoberto Llano, que en paz descanse, que también falleció. Y también alguien que era, porque a mí me involucraron en los rumores que habían, y yo en esos rumores, yo nunca estuve involucrado en nada de esos rumores, de las cosas que estaban pasando, porque nosotros estábamos en una lucha contra la droga y una que sé yo cuánto, y yo era la bandera principal. Entonces, Santanita, que en paz descanse, también me invitó a un programa. Rafael Santana, el periodista. Ajá. También me invitó a un programa y me dijo, nos equivocamos porque eso viene ya a un desarrollo de que San Lázaro era una época de mucha ebullición política. Entonces vinieron una serie de circunstancias que no tenemos tiempo, ni tampoco, si no hay quien diga lo contrario, es bueno hablar. Entonces, a mí sí me mantiene todavía. Yo hace 5 o 6 años regresé a San Lázaro y este grupo tratamos de levantarlo, hicimos el trabajo y de nuevo... ¿Estuviste en la directiva en San Lázaro? Sí, nosotros estuvimos en San Lázaro y había unas situaciones, ¿cómo se llama? Unas situaciones malas. Y entonces nosotros retomamos el club, duramos 1 año, lo entregamos, y lo que han hecho es, ni te imaginas, todavía no vamos a entrar. Todavía lo que hicimos fue recuperar el club, entregarlo, hacer una directiva. Y entonces ha pasado lo que ha pasado, tuviste lo que es, y que haciendo elecciones con la policía, van 2 veces, unas falsificaciones, que tal y cual cosa. Entonces, pues es difícil porque de nuevo pasó, pero es doloroso porque para mí, muy personalmente, San Lázaro, después de todo eso, juventud, toda esa gente que mataron, todo ese tipo de cosas, y ahora entonces lo importante son otras cosas. Y nosotros, porque me estoy incluyendo, porque yo no fui de los 8
primeros que se reunieron, pero al año siguiente yo con 14 años yo era tesorero. Entonces todo eso, Rafael Sabete, el primer presidente, tal cosa, y allá no hay. Eso, como digo yo, allá está como está el país. Duarte es un disparate, Rafael Sabete es un disparate, Orlando Félix es un disparate y Sánchez es un disparate. Entonces, eso, si tú no me lo preguntabas, yo no le iba a decir, pero Bueno, pero tengo que decirlo porque es duro, porque nadie lo ha vivido. Entonces, cuando a ti te ponen al lado de una gente que nunca ha hecho nada, y entonces yo soy el presidente, y sí, y tú eres el presidente, ¿qué tú has hecho por el club? Entonces, nada, eso es la vida, es la nueva época. ahora, Y yo lo único que le digo es que yo fui famoso todo ese tiempo como dirigente, pero ahora yo soy famoso como chef. Entonces ahora yo, hablando un poquito de eso, tú eres chef ahora, ¿verdad? Es que sí, tienes mucho tiempo en eso. sí, yo Comida me dedico. saludable, ¿verdad? Sí, Tiene que sí, ser. no, pero básicamente lo que yo hago, que yo trabajo con médicos y yo diseño programas de alimentación para personas para perder peso, aumentar peso, cáncer, diabetes, ese tipo de cosas. Entonces, además Qué tengo bien. un restaurante y es absoluta y totalmente vegetariano. Pero como yo digo, yo no tengo ningún problema en la vida porque tú me sacas de famoso de atleta y me engancho a famoso en algo que ahora salvando vidas, porque yo trabajo más con personas con escasos recursos que con la persona directamente, porque aquellos llegan a veces, pero todos los días, como te dije, en estos días que íbamos, que tú me contactaste, te contesté al otro día, Sí. porque tenía una familia con una persona con cáncer y duramos 4 horas diseñando qué íbamos a hacer, si lo iban a hacer, etcétera, y exactamente lo mismo que el baloncesto. Siempre le planteo, si no lo van a hacer, si no va a hacer lo que yo digo, no vamos a trabajar, porque es buscando ahora otra parte que he tenido la oportunidad, porque yo me gradué de chef en Estados Unidos, con honores, siendo uno de los 3 mejores chefs de esa graduación de Estados Unidos. Qué bueno. Y entonces, pues, me he dedicado a eso y eso es lo que hago ahora. Y entonces antes yo era el chef Orlando Ferry, el coach, y ahora yo soy el chef Orlando Ferry, a la disposición de quien pueda yo aportarle y pueda ayudar en su salud. ¿Cómo no? Orlando, te agradezco este tiempo. Ha sido una interesantísima entrevista. Yo personalmente que viví tu época de esplendor dirigiendo gran parte de ella y te conozco de esa época, pues ahora me he enterado de temas y de asuntos que no conocía, pero realmente esa es la historia. Para eso es este programa, para recoger la historia de esos protagonistas como tú fuiste, como tú eres en este momento, porque en una época, como dijiste, fuiste coach de baloncesto, buen coach y exitoso, pero ahora estás ayudando, siendo también exitoso en otra faceta tan importante como es la alimentación de personas que necesitan ayuda para tener una mejor vida. Déjame darte el dato. Y todo eso se lo debo al Club Deportivo y Cultural San Lázaro. A través de eso y del deporte fue que yo llegué a donde estoy. Fue el aprendizaje. Eso es lo que yo me llevé y por eso es que está ese dolor de que esa oportunidad, pues aquí la he aprovechado. Y si hoy, cuando dirigía era famoso, era porque yo era de San Lázaro, no porque yo era Orlando Félix. Simple como es. No, bueno. Gracias, Orlando, de nuevo. Y a los amigos televidentes, creo que han disfrutado, como lo he hecho yo, de esta entrevista. Dejamos las puertas abiertas para que en otra oportunidad, pues, podamos inclusive hasta conversar de alimentación sana en el programa con el chef Orlando Félix. Gracias, Orlando, de nuevo. A nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces. Gracias.